Santo Tomás de Aquino sobre el papado. filosofieducristianisme.wordpress.com. Traducción automática del francés. Santo Tomás de Aquino, 1225 a 1274. La infalibilidad del Papa es una necesidad lógica. De ahí la palabra del Señor a Pedro cuando lo nombró soberano pontífice: rogué por ti, Pedro, para que tu fe no falte, y tú, una vez regreses, confirmes a tus hermanos. Lucas XXI, 32. La razón es que debe evitarse una fe en toda la Iglesia, según una recomendación del apóstol, y Corintios 10 daid bien de todos modos, y que no haya cismas entre ustedes. Tal unidad no podría salvaguardarse si una cuestión de fe suscitada en materia de fe no pudiera ser decidida por quien preside toda la Iglesia, de modo que toda la Iglesia observe firmemente su sentencia. Summa Theologica, IAE, pregunta 1, artículo 10, conclusión. El Papa es infalible por la providencia y no por su persona. Una cosa puede ser juzgada posible considerándola en sí misma, lo que resulta imposible si se la pone en relación con algo extrínseco. Por eso digo que es posible que el juicio de los que están a la cabeza de la Iglesia erre en cualquier cosa, si se considera solo a sus personas. Pero si consideramos la providencia divina que dirige a su Iglesia por su Espíritu para que no se desvíe, como él mismo prometió en Juan 16, 13, que el Espíritu que había de venir enseñaría toda la verdad en el tema de lo necesario para la salvación, se entiende, es cierto que es imposible que el juicio de la Iglesia universal se equivoque sobre lo que se refiere a la fe. Así que debemos ceñirnos más a la decisión del Papa, que es responsable de determinar la fe, que expresa en el juicio, más que a la opinión de todos los expertos en las Escrituras, ya que leemos que Caifás, aunque malo, sin embargo porque fue profetizado pontífice sin saberlo, Juan 11, 51. En otras decisiones que se relacionan con hechos particulares, como cuando se trata de posesiones, delitos o similares, el juicio de la Iglesia puede estar equivocado debido a testigos falsos. Quaestiones Wodlibetales, Wodlibet 9, pregunta 8, artículo 16. En caso de desacuerdo entre médicos, el juicio no recae solo en la Escritura, sino en el Papa por la promesa hecha a San Pedro. Como dice San Agustín y como se señala en las decretales, si hay quien defiende su forma de pensar, aunque sea falsa y viciosa sin poner ninguna terquedad en ella, pero buscando la verdad con cuidado, dispuestos a corregir cuanto antes como lo han encontrado, no deben contarse en absoluto entre las filas de los herejes porque de hecho no optan por estar en contradicción con la enseñanza de la Iglesia. Es así que algunos padres parecen no haber sido de la misma opinión, ya sea en un campo en el que a la fe no le importa que uno sea verdadero esto o lo otro, o incluso en ciertos asuntos relacionados con la fe, pero que aún no había sido definido por la Iglesia. Por el contrario, después de que las cosas hayan sido definidas por la autoridad de la Iglesia universal, si alguien rechaza obstinadamente tal juicio, será considerado hereje. Esta autoridad reside principalmente en el soberano pontífice, porque se dice en un decreto: cada vez que se agita un problema de fe, considero que todos nuestros hermanos y obispos deben referirse solo a Pedro, es decir, a la autoridad que está bajo su nombre. Ahora ni San Jerónimo, ni San Agustín, ni ninguno de los santos padres defendieron su forma de pensar contra la autoridad de Pedro. De ahí esta declaración de San Jerónimo al Papa Dámaso: tal, Santísimo Padre, es la fe que hemos aprendido en la Iglesia Católica. Si por casualidad hay alguna posición en esta fe que sea incómoda o imprudente, deseamos ser enmendados por ti, que sostienes la fe de Pedro con el asiento de Pedro. Si, por el contrario, nuestra confesión es aprobada por el juicio de su autoridad apostólica, entonces cualquiera que quiera probar que estoy equivocado demostrará que él mismo es ignorante o malicioso, o incluso que ya no es católico sino hereje. Summa Teológica, IAE. Pregunta 11, artículo 2, solución 3. Santo Tomás descalifica el argumento de rechazar la autoridad del Papa sobre la base de que Cristo es la única cabeza de la Iglesia. Dado que la colación de todos los órdenes de los que acabamos de hablar está asegurada por un sacramento y, por otra parte, la administración de los sacramentos de la Iglesia está confiada a los ministros, la existencia de un poder superior, que proviene de un ministerio superior y que prevé la administración del sacramento del orden sagrado, es necesario en la Iglesia. Es poder episcopal. Aunque no excede el poder del sacerdote en lo que respecta a la consagración del cuerpo de Cristo, lo excede en lo que concierne a los fieles. De hecho, el poder sacerdotal deriva del poder episcopal, es a los obispos, por cuya autoridad, además, los sacerdotes mismos pueden realizar lo que les ha sido encomendado, lo que está reservado para cuya realización, en la conducta de los fieles, entraña una especial dificultad. Así, los sacerdotes, en su propia actividad, utilizan objetos consagrados por los obispos, para la consagración de la Eucaristía, por ejemplo, un cáliz, un altar, paños consagrados por el obispo. El alto gobierno de los fieles es, pues, manifiestamente el resultado de la dignidad episcopal. Pero también es obvio que a pesar de la división de los hombres en múltiples diócesis y múltiples ciudades, solo hay una iglesia, así como solo hay un pueblo cristiano. Así como las personas particulares de una iglesia requieren un obispo que sea la cabeza de todas las personas, así todo el pueblo cristiano requiere que haya una sola cabeza para toda la iglesia. La unidad de la iglesia también requiere que todos los fieles sean unánimes en la fe. Sin embargo, sucede que en materia de fe se debaten cuestiones. La diversidad de opiniones dividiría a la iglesia si la decisión de uno no la mantuviera unida. Por lo tanto,
Salvaguardar la unidad de la Iglesia requiere que haya uno que presida toda la Iglesia. Ahora bien, es evidente que Cristo, en sus necesidades básicas, no ha abandonado esta Iglesia que amaba y por la que ha derramado su sangre, como dijo el Señor de la sinagoga, que podría hacer yo más en mi viña que lo que hice. Por tanto, es imposible dudar de que Cristo quería una sola cabeza para toda la Iglesia. Tampoco se puede dudar que el gobierno de la Iglesia está organizado de la mejor manera, establecido que es por él por quien reinan los reyes, por quien los legisladores ordenan las cosas justas. Ahora el mejor gobierno de un pueblo quiere que tenga un solo líder, esto es obvio si consideramos el objetivo del gobierno, que es la paz. La paz en verdad, y la unidad de los súbditos, esa es la meta del que gobierna. Pero un solo líder es mucho más capaz que un gran número de asegurar la unidad. Por lo tanto, el gobierno de la Iglesia debe regularse de tal manera que haya un solo jefe. Además, la Iglesia militante es la copia de la Iglesia triunfante. Juan, en el Apocalipsis, vio a Jerusalén descender del cielo. A Moisés se le dijo que hiciera todo según el modelo que se le mostraría en la montaña. Ahora la Iglesia triunfante tiene una sola cabeza, el que también manda a todo el universo, Dios, ellos serán su pueblo, y él con ellos será su Dios, dice el Apocalipsis. También la Iglesia militante tiene, por tanto, un único líder que lo dirige todo. Por eso leemos en Oseas, los hijos de Judá y los hijos de Israel se unirán y se darán una sola cabeza. Y el mismo Señor afirma, en San Juan, habrá un solo rebaño y un solo pastor. Se puede decir que esta cabeza única y este pastor único es Cristo, el único esposo de la única Iglesia, pero esta respuesta es insuficiente. Es evidente, en efecto, que todos los sacramentos de la Iglesia, es Cristo quien los cumple, es el quien bautiza, es el quien perdona los pecados, es el quien es el verdadero sacerdote ofrecido en el altar de la cruz y cuyo poder da su propio cuerpo para ser consagrado cada día en nuestros altares. Sin embargo, como no iba a estar presente corporalmente a todos sus fieles, Cristo eligió ministros que se encargarían de distribuir a los fieles estos sacramentos de los que acabamos de hablar por la misma razón, la retirada de su Iglesia de su presencia visible, tuvo que encomendar a alguien la tarea de gobernar la Iglesia universal en su lugar. Por eso, antes de su ascensión, le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas, y antes de su pasión, cuando te conviertas, fortalece a tus hermanos. Y fue solo a sí mismo a quien hizo esta promesa, te daré las llaves del reino de los cielos, lo que significa para él que tendría que transmitir a otros este poder de las llaves, para la salvaguarda de la unidad de la Iglesia. De hecho, no podemos afirmar que esta dignidad, dada como fue a Pedro, no fue transmitida a otros. Cristo instituyó su Iglesia de tal manera que duraría hasta el fin de los tiempos, según esta palabra de Isaías, se sentará en el trono de David y en su reino, para establecerlo y fortalecerlo en justicia y en justicia, ahora y siempre. Aquellos a quienes él constituyó entonces como sus ministros obviamente tenían que transmitir sus poderes a sus sucesores, por el bien de la Iglesia, hasta el fin de los tiempos. Esto es lo que surge especialmente de esta afirmación del Señor, narrada en San Mateo, he aquí, estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos. Así se condena el error pretencioso de quienes buscan por todos los medios eludir la obediencia y la sumisión a Pedro, sin reconocer al romano pontífice, su sucesor, como pastor de la Iglesia universal. Suma contra los gentiles, libro 4, capítulo 76, sobre el poder episcopal y la existencia, en este grado, de un obispo supremo. Así, Santo Tomás utiliza el mismo lenguaje de San Jerónimo, 347 a 420, que respondió de antemano a quienes quisieran oponer la jurisdicción del Papa a la soberanía de Cristo sobre la Iglesia, diciendo sin reconocer a ningún otro líder que Jesús Cristo, me uno en comunión con tu bienaventuranza, es decir con el púlpito de Pedro, sé que sobre esta piedra se construye la Iglesia. Como Oriente dividido en sí mismo por el odio empedernido de sus pueblos, despedazado y en pedazos la túnica sin costuras tejida desde la cima de nuestro Señor, y los toros asolan la viña de Cristo, como de otra parte es difícil, en medio de estas cisternas semiabiertas que no pueden retener agua, J.E.R. 2, 13, para decir dónde está la fuente sellada, el jardín cerrado, Kant, 4, 12, pensé que era mi deber consultar el púlpito de Pedro, y esa fe romana tan exaltada por el apóstol, pidiendo el sustento de mi alma donde antes recibí el manto de Jesucristo. Porque toda la distancia de las tierras y los mares, que nos separan, no pudo impedirme ir en busca de esta piedra preciosa. Donde quiera que esté el cuerpo, los aguiluchos deben reunirse allí, Luc, 17, 37. Después de que la herencia se haya disipado por una raza pervertida, es solo contigo que la herencia de nuestros padres se puede encontrar intacta. Contigo la tierra fértil reproduce 100 veces y en excelente calidad la semilla divina que le ha sido confiada, con nosotros, por el contrario, el trigo enterrado en los surcos degenera en avena y cizaña. Ahora es en Occidente donde se hila el sol de la justicia, mientras que en Oriente este Lucifer, que había caído, eleva su trono por encima de las estrellas. Vosotros sois la luz del mundo, sois la sal de la tierra, sois vasos de oro o de plata, entre nosotros solo encontramos jarrones de tierra o madera, que esperan una barra de hierro para romperlos, o el fuego eterno que los consumirá. Entonces, aunque tiemblo ante su majestad, me siento invitado por su clemencia. Al pontífice le pido a la víctima de la salvación, al pastor su protección para una oveja del rebaño. Lejos de ti los sentimientos de envidia, lejos de ti el esplendor de la grandeza romana, hablo al sucesor del pescador,
al discípulo de la cruz. Sin reconocer a ningún otro líder que no sea Jesucristo, me uno en comunión con tu bienaventuranza, es decir, con la cátedra de Pedro, sé que es sobre esta piedra que se construye la iglesia. Quien coma el cordero fuera de esta casa es un laico. Quien no esté en esta arca de Noé, perecerá en las aguas del diluvio. No conozco a Vital, rechazo a la Arch, tampoco conozco a Pauline. El que no se reúne con vosotros, se disipa, es decir, el que no es de Jesucristo es el anticristo. Por eso imploro vuestra bienaventuranza por aquel que fue crucificado, por la salvación del mundo, por el Trinidad consustancial, para autorizarme por alguna de tus cartas, ya sea para decir o para silenciar tres hipóstasis. Y no sea que la oscuridad del lugar donde vivo provoque algún desprecio, dignos enviarme vuestra respuesta a través del sacerdote Evagre a quien conoces muy bien, hágame saber al mismo tiempo con quién debo ponerme en comunión en Antioquía, porque los herejes campianos, unidos a los tarsianos, no tengas mayor ambición que hacer triunfar las tres hipóstasis escuchadas en su dirección, apoyándote en tu autoridad. Carta 14, 15 o 57, según las clasificaciones, Adamase, PL, 22/355 a 356. San Jerónimo, 347 a 420, también dijo. Sin embargo, si Jovinien persistiera en afirmar que Juan no era virgen, aunque hemos sostenido que su virginidad fue la causa del amor especial que nuestro Señor le tenía, explica, si no era virgen, porque fue amado más que a los demás apóstoles. Pero dices, que la Iglesia fue fundada en Pedro, Mateo 16, 18, aunque en otros lugares se atribuye lo mismo a todos los apóstoles, que reciben todas las llaves del reino de los cielos y que de ellos depende la fuerza de la Iglesia todo de la misma manera, Mateo 18, 18, sin embargo entre los 12, solo uno es elegido para evitar el riesgo de un cisma al establecer un líder. Pero, ¿por qué no fue elegido Juan, que era virgen? Se tuvo en cuenta la edad, porque Pierre era el mayor, un joven, casi diría que un niño, no podía colocarse por encima de los hombres de edad avanzada, y un buen maestro que estaba obligado a eliminar cualquier ocasión de riña entre sus discípulos, y que les había dicho, en paz os dejo, mi paz os doy, y el que es el mayor entre vosotros, sea el más pequeño. De todos, Juan 14, 27, no se supondría que suscitara envidia contra el joven a quien había amado. Contra Jovinien, libro I, capítulo 26, PL, 23, 258 a 259. En el Salmo 39/40, 10 está escrito. Proclamaré justicia en una gran asamblea. Santo Tomás comenta. Aquí el salmista, cuando dice, en la gran asamblea. Asimismo, en la reunión de muchos. Le he hablado públicamente al mundo. O si no, en la gran asamblea, es decir, en la Iglesia católica, que es grande en su poder y en su firmeza, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y es grande en su difusión, desde el amanecer hasta el ocaso, tu nombre es grande entre las naciones. Comentario a los Salmos, Salmo 39. Esta firmeza, la Iglesia la debe en primera línea a la fe inquebrantable del romano pontífice, como se explica en su folleto Expositio Symboli Apostolorum, en el pasaje relativo al artículo creo, en la Iglesia católica de la símbolo de los apóstoles. La cuarta nota de la Iglesia es su firmeza inquebrantable. En primer lugar, una casa es sólida, si tiene una buena base. Ahora el fundamento principal de la Iglesia es Cristo. De hecho, el apóstol escribe a los Corintios, y EP 3 y 11 nadie puede poner otro fundamento que el que ha sido puesto, Jesucristo. Y es también para significar la solidez de esta Iglesia que Pedro ha sido nombrado su cabeza suprema. En segundo lugar, la prueba de la solidez de una casa es que no se puede derribar si se sacude. Sin embargo, la Iglesia nunca ha podido ser destruida. Ni por los perseguidores, por el contrario, durante el tiempo de las persecuciones, se desarrolló, mientras sus perseguidores y aquellos contra quienes combatió sucumbieron, de acuerdo con la palabra de Jesús, Mateo XXI, 44 el que caiga sobre esta piedra, será quebrantado en ella quien caiga sobre él aplastará. Ni por errores. Por el contrario, cuanto más se presentaban, más se manifestaba la verdad. Escribiendo a su discípulo Timoteo, el apóstol le dijo, 2 Timoteo 3, 8 son bien de mente corrupta, pervertidos en su fe, pero su progreso tendrá sus límites. Ni por las tentaciones de los demonios. La Iglesia es, en efecto, como una torre, hacia la que uno corre para refugiarse, cuando tiene que luchar contra el diablo. La Iglesia es un refugio muy sólido, como el nombre del Señor, del que se dice en Proverbios 18, 10 el nombre del Señor es una torre extremadamente fuerte. Por eso el diablo dirige sus principales esfuerzos hacia la destrucción de la Iglesia, pero no la vence, porque el Señor dijo, Mateo 16, 18 las puertas del infierno no podrán hacer nada contra ella. Es como si le hubiera dicho que te harán la guerra pero no te ganarán, Jeremías 15, 20. Su fundamento secundario son los apóstoles y su doctrina. Por eso la Iglesia es sólida y firme. San Juan, de hecho, escribe en el Apocalipsis, XXI, 14 que la ciudad santa tenía 12 fundamentos, y sobre ellos 12 nombres, a saber, los nombres de 12 apóstoles. Por eso la Iglesia se llama apostólica. Por eso solo la Iglesia de San Pedro, que compartió en su parte a toda Italia, cuando los discípulos fueron enviados a predicar en otras regiones,
Por eso solo esta iglesia se mantuvo siempre firme en la fe. Y mientras que en otras partes del mundo, o la fe es inexistente o está mezclada con muchos errores, la iglesia de Pedro es fuerte en la fe y permanece pura de todo error. No hay nada de sorprendente en esto, dado que el Señor le dijo a Pedro, Lucas XXI, 32 Oré por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Opuscule Expositio Symboli Apostolorum, cuyo título a veces se da en francés por comentario sobre el símbolo de los apóstoles o comentario al credo, artículo 9, relativo al artículo creo, en la Iglesia Católica del símbolo de los apóstoles, d. El Papa es el que lleva la carga del fin último, es por tanto el juez de la moralidad de los actos de los príncipes temporales. Pero como el hombre no llega a su fin, que es el fruto de Dios, por virtud humana, sino por virtud divina, según esta palabra del apóstol, Romanos 23 la gracia de Dios es vida eterna. Que conduzca a este fin no pertenecerá al gobierno humano, sino al gobierno divino. Por tanto, un gobierno de este tipo pertenece a este Rey, que no solo es hombre, sino también Dios, es decir, a nuestro Señor Jesucristo, quien, al hacer a los hombres hijos de Dios, los introdujo en el mundo, gloria celestial. Este es, pues, el gobierno que le ha sido dado y que no perecerá, por él, en las Sagradas Escrituras se le llama no solo sacerdote sino rey, como dice Jeremías, 23, 5 un rey reinará y será sabio. Por eso es que de él proviene el real sacerdocio, y, más aún, todos los fieles de Cristo, en cuanto miembros suyos, son llamados reyes y sacerdotes. Así que el ministerio de este reino, de modo que lo espiritual se distingue de lo temporal, no se confía a los reyes terrenales sino a los sacerdotes, y principalmente al sumo sacerdote, sucesor de Pedro, vicario de Cristo, romano pontífice, a quien todos los reyes de la cristiandad deben estar sujetos como a nuestro Señor Jesucristo mismo. Porque al que es responsable del fin último, deben someterse los que tienen la responsabilidad de los fines precedentes, y deben ser dirigidos por su imperium. El sacerdocio bajo la ley antigua y entre los paganos estaba sujeto a los reyes. Por tanto, porque el sacerdocio de los gentiles y todo el culto a sus dioses tenía como finalidad la adquisición de bienes temporales, todos los cuales están ordenados para el bien común de la multitud, cuyo cuidado recae en el rey, era oportuno que sus sacerdotes deben estar sujetos a los reyes. Y debido a que en la ley antigua los bienes temporales fueron prometidos al pueblo piadoso, no por el diablo, sino por el Dios verdadero, leemos en la ley antigua que los sacerdotes estaban sujetos a los reyes. Bajo la nueva ley, el piojo temporal está sujeto al poder espiritual. Las excepciones de la antigua Roma y la Galia. Pero bajo la nueva ley hay un sacerdocio mayor por el cual los hombres son trasladados a las cosas celestiales, por eso en la ley de Cristo los reyes deben estar sujetos a los sacerdotes. Por ello, sucedió, por providencia divina, el hecho notable de que, en la ciudad de Roma, que Dios había previsto que fuera la sede principal del pueblo cristiano, poco a poco se fue imponiendo una costumbre según la cual los gobernantes de las ciudades estaban subordinados a los sacerdotes. Como informa Valere Maxim, nuestra ciudad siempre ha considerado que todo debe situarse después de la religión, incluso en aquellas cosas en las que quería revelar el brillo de su soberana majestad. Por eso sus amos no dudaron en servir a la religión, creyendo así retener el gobierno de las cosas humanas si se hubieran comportado bien y constantemente como servidores del poder divino. Asimismo, debido a que en la Galia, el apego al sacerdocio cristiano tenía que ser muy fuerte, Dios permitió que, ya entre los pueblos galos, los sacerdotes, a quienes llamaban druidas, definieran la ley de toda la Galia, como relata Julio César. En el libro que escribió sobre las guerras de las Galias. De Regno, libro I, capítulo 14. Sobre el mismo tema, dice más así. Pero la principal, autoridad, es la que, al Papa, le da su institución divina, es decir, de Jesucristo. Porque como le ha sido dado todo el poder como hombre, como vemos en San Mateo, cap. 16, le entregó su autoridad a su vicario, cuando dijo, te digo que eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, te daré las llaves del reino de los cielos, lo que desates en la tierra lo hará. Serás desatado en el cielo, y lo último que ates en la tierra será atado en el cielo. Estas palabras contienen 4 razones que expresan la autoridad de Pedro y sus sucesores sobre todos los fieles, y porque el sumo pontífice, obispo de Roma, puede ser llamado, con razón, pontífice y rey. Porque si así se llama nuestro Señor Jesucristo, como lo demuestra San Agustín en el libro 17 de la Ciudad de Dios, no está fuera de lugar dar este nombre a su sucesor. La primera razón proviene de las palabras de nuestro Señor, te digo que eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Con esta palabra, como exponen los santos doctores, entre otros San Hilario y San Agustín, el Señor muestra el poder de Pedro, porque se llama Pedro, de la piedra que es Jesucristo, como dice el apóstol, que ya había confesó, y que obtiene este nombre y esta autoridad por cierta participación, y que merecía escuchar estas palabras, y edificaré mi iglesia sobre esta piedra, para demostrar que toda la autoridad entre los fieles depende de Pedro y sus sucesores. La segunda condición de la autoridad involucra la fuerza, que está representada por las siguientes palabras, y las puertas del infierno nunca prevalecerán contra ella. Se entiende por puertas del infierno los tribunales de los tiranos y perseguidores de la Iglesia, porque todos los grandes culpables han recurrido a tales príncipes, como sucedió en la corte de Federico. Federico II había sido excomulgado por mis papas Gregorio IX y luego Inocencio IV, de Conrad de Manfred,
pero no pudieron prevalecer contra la Iglesia romana, e incluso tuvieron un final infeliz. La tercera condición de la autoridad es su extensión, que nuestro Señor designa con estas palabras: te daré las llaves del reino de los cielos, mediante las cuales nos demuestra el poder de Pedro y de sus sucesores, que se extiende a toda la Iglesia, es decir, a la Iglesia militante y a la Iglesia triunfante, designadas por el reino de los cielos y cerradas por las llaves de Pedro. Lo que el Señor añade al final significa la plenitud de la autoridad, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Porque, como el soberano pontífice es la cabeza del cuerpo místico de todos los fieles de Jesucristo y todas las sensaciones y todos los movimientos del cuerpo provienen de la cabeza, así es nuestra propuesta. Por eso hay que decir que en el soberano pontífice reside la plenitud de todas las gracias, porque solo él puede dar la remisión plena y completa de todos los pecados, para que le sean aplicadas estas palabras que decimos del Señor. Nuestro primer líder, todos hemos recibido de su plenitud. Si escuchamos que estas palabras solo se aplican al poder espiritual, estamos cometiendo un error, porque lo corporal y lo temporal siempre dependen de lo espiritual y lo eterno, como una operación del cuerpo de una facultad de espada. Así como el cuerpo tiene ser, fuerza y movimiento a través del alma, así la jurisdicción temporal de los príncipes proviene de la autoridad espiritual de Pedro y sus sucesores. Esta conclusión se puede extraer de la conducta de los soberanos pontífices hacia los reyes, que se sometieron a la autoridad temporal. Constantino, quien sometió al Papa Silvestre, L. Carlomagno, a quien el Papa Adriano nombró emperador, Otoni, a quien el Papa León también nombró emperador, pero la autoridad de los soberanos pontífices, en este asunto, está suficientemente probada por la deposición de varios príncipes por autoridad apostólica. Porque vemos que el Papa Zacarías aplicó este poder al rey de los francos, a quien depositó y liberó a todos sus vasallos del juramento de fidelidad. Así de Inocencio III, que depuso a Otón IV, y Honorio, sucesor inmediato de Inocencio III, Federico II. Es cierto que los soberanos pontífices golpearon, en estas circunstancias, solo por el abuso que estos príncipes hicieron de su autoridad, porque el poder real, como cualquier otro poder, existe solo para beneficio del pueblo. Por eso llamamos pastores a los responsables de velar por los intereses de quienes están sujetos a ellos. De lo contrario, no son amos legítimos, sino tiranos. Sin embargo, no podemos concluir este capítulo más que diciendo que los pastores de la Iglesia, vicarios de Jesucristo, están por encima de toda autoridad. De Regno, libro 2, capítulo 10. Después de estas persecuciones, las de los emperadores paganos, contra la Iglesia, habiendo perecido Juliano, el apóstata, la paz fue restaurada a la Iglesia. Lo que es notable es que desde ese tiempo hasta Carlomagno, casi todos los emperadores fueron obedientes a la Iglesia romana y se sometieron a ella, como teniendo la autoridad principal, sin distinción de ninguna autoridad espiritual o temporal declarada por el Concilio de Nicea. Así que el Papa Gelasio le escribió al emperador Anastasio, que el emperador estaba bajo la autoridad del Papa y no el Papa bajo la del emperador, como dice la historia. También Valentiniano, dijo, cuando se trató de la elección del arzobispo de Milán: pónganse en el papal a un hombre a quien, nosotros que llevamos las riendas del imperio, nos sometemos escucharemos, como palabras sagradas que nos llevarán de regreso al camino correcto, si alguna vez la debilidad humana nos hace desviarnos de él. Y dado que este tema es muy importante para demostrar el respeto de los emperadores hacia el vicario de Jesucristo, citaremos a todos los emperadores hasta la época de Carlomagno. Cuando Constantino cedió el imperio al vicario de Jesucristo, Santo Tomás tuvo que creer en la veracidad de la donación de Constantino. Nos ocupamos del origen real de este documento, y su falta de influencia real, contrariamente a lo que afirman varios anticatólicos al final de nuestro artículo. La verdad sobre las falsas decretales de Isadeur Marqueitar. Trasladó su corte a Bizancio. Esta fue, por tanto, la sede del imperio hasta que Carlomagno, en cuya persona el Papa Adriano transfirió el imperio de los griegos a los alemanes, en una reunión del concilio en la misma Constantinopla. Esto nos prueba que los emperadores de Constantinopla informaron al vicario de Jesucristo, es decir, al soberano pontífice, como el Papa Gelasio le escribió al emperador Anastasio. Para que su poder de gobierno sobre los fieles recaiga en el soberano pontífice, de tal manera que podamos decir que son los agentes y cooperadores de Dios, para el gobierno del pueblo cristiano. De Regno, libro 2, capítulo 17. Todavía hubo muchos otros concilios, pero podemos citar especialmente al emperador Justiniano, después del Cuarto Concilio compuesto por 120 obispos, bajo la presidencia del Papa León. Prueba de ello son las leyes que hizo a favor de los eclesiásticos, como lo es la carta que dirigió a todo el universo, tras la celebración del Concilio de Constantinopla, en la que declara someterse a todas las decisiones de la Iglesia y ordena al pueblo a observarlos, recordando los decretos de los otros 4 concilios ecuménicos que confirma mediante decretos, o somete las leyes a los juicios eclesiásticos, pero en particular en lo que respecta a la usura y el matrimonio, que son los 2 fundamentos de la vida civil. Más tarde, el Papa Adriano transfirió el imperio de Grecia a Alemania, en la persona del gran rey Carlomagno, lo que demuestra claramente que el poder imperial está bajo la autoridad del Papa. De Regno, libro 2, capítulo 18. Cuando Carlomagno se convirtió en emperador, no hubo elección, sino sucesión al trono en la misma rama. En el momento del desmembramiento del imperio de Carlomagno, Otoni, duque de los sajones, fue coronado emperador de León VII. Desde ese momento Gregorio V,
y sus sucesores, eligió a los emperadores, fueron 7 elegidos de esta manera, y que esta modalidad de elección, que aún está vigente, duró el espacio de aproximadamente 270 años, y durará tanto como la Iglesia romana, que ostenta el más alto grado de poder, lo considere ventajoso para los fieles de Jesucristo. Así, como lo demuestran las palabras antes citadas, es decir, por el interés de la Iglesia universal, hace parecer que el vicario de Jesucristo posee la plenitud de la potestad, y que le corresponde este derecho de poder. Elección. De Regno, libro 2, capítulo 19.